Hola amigos, bienvenidos a otro sábado cultural que voy a dedicar a un tema que me parece que anuncié ayer, el bandidismo, un fenómeno muy interesante, muy antiguo y que lo estamos viendo en Chile, lo hemos visto en distintas formas, lo estamos viendo recientemente en una expresión como la que vamos a examinar acá. Yo ayer incluso les mostré un libro, que se los voy a mostrar después de nuevo, relativo al tema, que es un clásico. Pero antes de mostrarles esos libros y antes de empezar el programa, les voy a mostrar mis libros. Insurrección, cuarta edición, reimpresión de la cuarta edición. El libro se está yendo, todos los días sale una partida importante, por lo tanto, todos los días hay menos en stock. Usted verá, si no le interesa el libro, no problem. Si le interesa, más vale que lo adquiera con nosotros, porque después, si lo quiere conseguir en otras partes, en plataformas de internet, donde hay gente que lo pone después de haberlo comprado acá, está al doble, al triple, al cuádruple del precio. Y el otro libro es Envejezca o Muérase, que es un tema por el cual, bueno, o uno envejece o uno se muere antes de envejecer, así que esto no tiene remedio, este dilema vale la pena, ya que usted no se ha muerto todavía, que vea en qué consiste el envejecimiento visto desde mi ángulo, de otras personas, de pensadores, de artistas, de gente más importante que yo, desde luego, y se va a entretener, se va a reír. Algunos dicen que es un poco oscuro el libro, pero yo no sé. Usted verá, amigos, esto están en la tienda del Villegas. Usted entra a elvillegas.cl, que es mi sitio en internet, y ahí hay una tienda. Usted puede llegar al tiro, elvillegas.cl/tienda, y llega de inmediato donde están los libros, este y otros. Entramos entonces en materia, amigos, con una definición o dos previas que son importantes para lo que vamos a examinar. Con bandidismo no me refiero a la delincuencia en general, a romper la ley. El bandidismo es una forma muy específica. Primero tenemos delincuentes que actúan aisladamente, tenemos delincuentes de cuello blanco y tenemos el bandidismo, que es un acto o una sucesión de actos delictivos cometidos por un grupo, normalmente de gente de estratos bajos de la sociedad. O sea, no confundir con el estafador de cuello blanco, con el, qué sé yo, incluso el cuico, como dicen, que inventa una artimaña para ganar dinero. Tenemos que distinguir estas dos cosas por el origen social de los perpetradores de los delitos y por si los cometen aisladamente o en grupo. Y un tercer elemento que está vinculado a los anteriores, si es solamente una acción que tiene un objetivo, podríamos decir entre comillas, racional, en el sentido de conseguir un monto de riqueza, de dinero o de bienes de costoso, con un esfuerzo menor a que si hubiera uno trabajado para conseguirlo. No, el bandidismo es una cosa bastante más complicada y es lo que vamos a examinar, es lo que examinó precisamente nuestro amigo Eric Hobsbawm en este libro que les mostré ayer, y se los voy a mostrar más adelante también. El bandidismo es un fenómeno mucho más complicado, que está motivado, originado, no solo por un afán de lucro, que por supuesto está presente, no solo por la necesidad de robar porque no se puede trabajar. Esos son casos muy pocos, pero hay. O simplemente porque es más beneficioso, según el cálculo del delincuente, robar que trabajar. Se roba una vez una cantidad de dinero, después uno se echa a la cama a mirar el techo hasta que se acaba la plata y se roba de nuevo. Eso es un aspecto solamente del bandidismo, el aspecto, podríamos decir, lucrativo, el aspecto de negocios. Pero hay mucho más. En el ánimo de una banda clásica, o sea, una banda formada por personas de sectores bajos de la población, que se agrupan para cometer delitos por largo tiempo, suele haber, en muchos casos, yo no sé si en todo, pero en muchos casos, otros elementos que podríamos definirlo en general como un afán de cometer actos de hostilidad, de agresión contra el sistema social en el cual estas personas viven, donde nacieron y se criaron. Hay un elemento antisistémico siempre presente y que se manifiesta en la manera como muchas veces se llevan a cabo estos delitos. Ustedes habrán leído infinidad de veces
en las páginas policiales de ahora o de siempre, que el periodista nos cuenta que el grupo que entró a una vivienda a robar se ensañaron con los dueños de casa, violaron a la señora, mataron o golpearon innecesariamente al dueño de casa a pesar de que no estaban ofreciendo resistencia, destruyeron, maltrataron a la gente, rompieron todo lo que pudieron. Ahí hay un elemento que escapa a la motivación puramente racional. En la motivación puramente racional, un delincuente o una banda de delincuentes, motivado solamente por el deseo de ganar, hacer dinero fácil, no tienen ninguna razón, si se rindieron ante ellos, de cometer violencia. Al contrario, tienen todas las razones del mundo para no hacerla, porque dicen, si llegan a capturarnos algún día nos van a imputar también violencia. Robemos nomás, no tenemos para qué pegarle a nadie, no tenemos para qué matar a nadie, robemos, vámonos lo antes posible, buenas noches los pastores. Eso sería un acto puramente racional. Y hay casos en que así ha sido. Pero en muchas oportunidades uno lee, uno se entera que hubo un extra emocional potente que es el que interesa aquí examinar. Una de las formas más simples, por ejemplo, de delito ya cometido por personas de esa extracción social, que no es un delito de robo, es los actos de vandalismo, por ejemplo, que todos conocemos. ¿Cuál es el objeto pecuniario del vandalismo? Ninguno. Entrar a un supermercado a robar es un acto motivado por el deseo de obtener una ganancia, obtener un bien, sin pagar. Pero el vandalismo, la destrucción, no tiene ningún premio, no produce ningún efecto pecuniario, produce una satisfacción emocional. Se está destruyendo algo, se está echando abajo algo. Dicho sea de paso, el término vandalismo se origina en el nombre que tenía una de las bandas o agrupaciones bárbaras germánicas que asaltaron el Imperio Romano, los vándalos, así como habían otros muchos, los burgundios, los sajones, los francos, los alamani. Habían un montón de tribus con distintos nombres, no necesariamente eran entidades étnicamente puras, como a algunos les gusta eso ahora, sino que tenían una formación bastante más complicada, pero el hecho es que había una banda que se llamaban vándalos, y que eran especialmente destructivos. No les bastaba con entrar a una ciudad, a una casa, para robar el oro, la plata, las cosas que podían servirle, sino que destruían, demolían, gastaban energía, gastaban tiempo destruyendo, vandalizando. De ahí viene el término. Es evidente que en esos vándalos, como los de ahora, hay otro motivo. Hay un afán de destruir, un afán de satisfacer un morbo contra objetos representativos de algo que ellos no tenían, algo que está normalmente fuera de su alcance, algo que no pueden ni construir, ni edificar, ni crear, ni disfrutar. Algo que está ahí como representativo de un mundo que no es el de ellos, un mundo que está por encima de ellos, de hecho. Hay una historia, no me acuerdo dónde la cuenta Jorge Luis Borges, que está basado en un hecho real que creo que lo relata Edward Gibbon en su famoso libro Se caía el Imperio Romano, que estoy releyendo, pero no he llegado a esa parte todavía para refrescar mi recuerdo, pero sí me acuerdo algo, que en una oportunidad de una de estas bandas de bárbaros que asaltaban ciudades para enriquecerse y para darse el gusto en algunos casos de destruirla, un bárbaro, un personaje, no sé si era un bárbaro común y corriente del file and rank, o era un líder, un jefe de algún grupo dentro de la banda, o qué, pero se dio vuelta la chaqueta, como dirían ahora, y se pasó al bando de la ciudad. Se sumó a los defensores de la ciudad. Y la razón que tuvo, porque se la preguntaron, es que le pareció, yo no sé cómo lo vio, cómo lo pensó, así, le pareció que no correspondía destruir algo que estaba tan por encima de él, algo tan hermoso, esa ciudad, esos muros, esos palacios, que no tenía sentido, que tenía mucho más sentido defender eso. Ahí hay una superioridad espiritual
al contrario de lo que algunos creerían que era un traidor. No, él está cambiándose de bando porque entiende que defender esa ciudad, defender la civilización, digamos, es una acción superior en su mérito que simplemente vandalizarla. En alguna parte de esta historia voy a ver si la encuentro. Hay un afán de destruir aquello que representa el mundo que no se tiene, que nunca se ha tenido y nunca se tendrá, salvo en el acto de destruirlo. Lo que se destruye no es cualquier cosa. Se destruye preferentemente aquello que representa, de la forma más clara, primero, a la sociedad en general, de la cual ellos se saben y son marginales, que están abajo, o aquello que es de uso y de posesión de los de arriba, de aquellos que sí son parte integral y beneficiarios del orden social, destruir las cosas de ellos, si es posible también a las personas en algunos casos, el crimen, destruir lo que representa el poder de esa sociedad, los edificios públicos, por ejemplo, los supermercados representativos del consumo que ellos no tienen como quisieran, pero pueden destruir, los edificios, como les dije, representativos de la autoridad, aquella que representa el orden incluso en un nivel muy elemental, como un semáforo que impone un orden en el tránsito, echémoslo abajo. Fíjense usted, el semáforo, no un farol. El farol no es nada, es el semáforo que da permiso o no da permiso para avanzar, que es parte constituyente, por así decirlo, de la civilización, en su papel humilde de dar o no dar paso a unos vehículos. Hay que castigar a los de arriba, hay que castigar sus propiedades, hay que destruir sus instituciones, los edificios de sus instituciones, los que representan su poder social. Y con eso darse un tremendo gusto fuera de la satisfacción puramente material del robo, qué sé yo. Ese es el vandalismo. No siempre está presente en las bandas bárbaras en un grado tan extremo como en lo que nosotros llamamos actos de vandalismo. Pero como les digo, hay muchas bandas de delincuentes que notoriamente van más allá del mero adquirir, rompiendo la ley, la propiedad ajena. Que hasta ahí es una cosa, podríamos decir, racional. Es más fácil que trabajar, robar. Pero van más allá. ¿Quiénes son estas personas? Permítanme primero, antes de continuar con este tema que es tan interesante y tan actual, ¿no? Lo estamos viendo en Chile. Con mi primer bloque de hoy, por el publicitario. Amiga, amigo, si usted está pensando en repintar su casa, departamento, oficina, totalmente o parcialmente, y ya está dándole vuelta a la idea de a quién contrato, entro a la internet a ver si hay algún maestro pintor, le pregunto a algún amigo. Yo le sugiero que se ponga en contacto con la gente de Pintura Integral, una empresa pequeña, honesta, eficaz, formada por verdaderos maestros pintores, no por pacotilleros, que conocen todos los detalles de este arte que es pintar. Pues no hay llegar y pasar una brocha, hay que, usted habrá visto, preparar el muro, sacar la pintura vieja, reparar ¿cómo se llama? No con cemento. Sí, con cemento, a las partes que están feas, hacer un montón de cosas, luego escoger la pintura que corresponde a ese muro, la pintura que corresponde a un muro que es húmedo, que no es húmedo, que recibe la luz del sol o que no la recibe. Todas esas cosas ellos las saben muy bien, usan los mejores materiales, conocen todas las pinturas habidas y por haber, tienen buenos precios, son puntuales, no desaparecen los maestros como tantos maestros chasquillas los lunes y martes porque están curados, llegan a trabajar. Los precios son accesibles y le pueden hasta dar consejos porque tienen una larga experiencia y saben muy bien, si usted les pide una opinión, qué es lo que más le convendría. Pintura Integral, haga las cosas bien, amigo. Mire que la pintura mal puesta, una pintura de mala calidad, una pintura mal pintada, al tiro se nota. Apenas se ha secado la pintura y ya se empieza a descascarar. Continúo con el Centro Médico y Psicológico Integral Avanzar, que se dedican básicamente a temas de psiquiatría adulto, psicología para gente de todas las edades, fonoaudiología infantil,
test de Rorschach, peritajes psicológicos, evaluaciones neuropsicológicas. Todo esto es muy importante, amigos, porque fuera del famoso virus este que nos tiene a todos hasta la coronilla, el COVID, sobre todo con una autoridad sanitaria que sigue y sigue y sigue y sigue con prohibición y con aforo y cuestiones, nos tiene hasta aquí. Pero en paralelo con eso se han formado problemas psicológicos serios, gente que ha perdido su trabajo, gente que le está yendo mal, gente que no encuentra pega por la baja de la actividad económica, niños que están en malas condiciones porque dejaron de asistir al colegio por mucho tiempo. Hay muchos problemas. Y antes que esos problemas se pongan realmente irremediables o conduzcan a actos que después no se pueden subsanar, más le vale que se contacte con este centro médico que atiende online o presencialmente. Usted verá qué es lo que prefiere. Amigos, ahí están los datos para ponerse en contacto. Y termino ahora con otro tipo de reparaciones, no ahora de la mente, sino que de su vehículo. Hay un taller Kaizen Automotriz, un taller realmente de primerísima calidad, donde se especializan en la mantención preventiva. Amigos, muchos de nosotros, antes de salir de vacaciones, porque sabemos que vamos a tener que andar por la carretera, solemos a veces llevar el auto al mecánico que nos atiende normalmente para que le eche una mirada si está todo bien. Y entonces la mirada que le echan, porque generalmente es un servicio gratuito al cliente, no va mucho más allá de ver si están bien los niveles de aceite y cosas como es. Pero en realidad la mantención preventiva tiene que ser más a fondo y más seguido. Y es lo que se especializa Kaizen Automotriz. Mantención preventiva para que usted no se quede botado. Para que esa correa que está a punto de cortarse, ellos la cambien a tiempo. Para que esa caja de cambios que ya tiene problemas de lubricación o que está fallando un engrane, sea reparada antes que se convierta en un cacho carísimo. Todas esas cosas, mantención preventiva para que usted no tenga que ir al taller por una panne. Pero si tiene que ir al taller por una panne, que ya se produjo, también lo van a atender. Kaizen Automotriz. Y más les vale que se pongan en contacto con ellos por teléfono para pedir hora, porque tienen mucha demanda por la calidad de su trabajo y usted querrá que su auto esté en las mejores manos, supongo. Decía entonces que el bandidismo que nos interesa examinar ahora, este bandidismo que es la acción de grupos de delincuentes de sectores bajos y que en forma permanente, como una organización en miniatura, se dedican a algún tipo de actividad delictiva, es un fenómeno mucho más complejo que una mera manera de resolver temas económicos. Va más allá. Y así ha sido entendido por toda la gente, vagamente quizás, desde siempre. Es una actividad que busca, en forma distorsionada, por así decirlo, llevar a cabo una acción política. En cierto sentido, la acción del bandidismo, aunque los propios bandidos no tengan la más mínima conciencia de eso, pero una vaga conciencia tienen algunos que observan la acción de los delincuentes de la banda, o los propios a veces miembros de la banda, es una forma distorsionada de hostilidad contra el orden social existente. En ese sentido digo que es política. No que tengan un programa, una agenda, que tengan una agenda revolucionaria, no, eso es otra cosa. No, pero ese sentimiento de hostilidad hacia el sistema que acompaña su mera búsqueda de un lucro es lo que permite decir que tiene un elemento políticamente distorsionado o distorsionadamente político. En la forma más simple de todas, la más inarticulada, la agresión hacia el mundo como es, a veces, como en el vandalismo, la agresión hacia los objetos físicos que son representativos y son parte de ese mundo tal como es. El vándalo uno lo ve desde cabro chico, generalmente de sectores bajos, aunque también hay de sectores altos, pero son más raros. El vándalo es el tipo que si ve una escultura en una plaza, va y lo pintarrajea, o se orina, o la raya, porque esa estatua es representativa de un mundo que siente que no es el de él, un mundo ajeno, ancho y ajeno, como en la novela de Ciro Alegría. Por lo tanto, su hostilidad es hacia ese mundo al cual no tiene acceso, a las cosas buenas de la vida, al poder, al privilegio, a la distinción.
no pudiendo atacar todo ese conjunto inmenso que es el mundo que lo rodea, ataca uno de los objetos que están a mano, esa escultura en la plaza, ese auto al cual le vamos a rayar la puerta con un clavo, ese muro al cual vamos a pintar con cualquier cosa, lo vamos a ensuciar, ese vidrio al cual le vamos a arrojar una piedra. Esas son las formas más elementales e infantiles, pero en formas más complicadas, más dañinas, más complejas y a veces más letales, está también presente ese instinto hostil contra el sistema en la banda adulta propiamente tal. Esto refleja no un tema de lucha de clases como lo podrían pintar los marxistas, porque la llamada lucha de clases, que rara vez se produce, dicho sea de paso, tal como la pinta el propio marxismo, es un asunto completamente distinto. No tiene que ver ya con bandidismo, tiene que ver con, supuestamente, con sectores de una sociedad representativos de nuevas fuerzas productivas que sienten que están siendo obstaculizadas por las relaciones de producción existentes. Esa es la explicación marxista clásica. La burguesía, con su comercio, con su industria, luchando contra un mundo constituido simplemente por los propietarios de la tierra, por la nobleza, con todas sus normas que dificultan el comercio, el desarrollo de la industria. Eso sería el caso clásico, es el caso que analiza Marx con mayor detalle, la lucha entre la burguesía y la nobleza, el antiguo régimen. Eso es muy raro en la historia humana, ese es un fenómeno muy raro. En cambio, es constante otra cosa que no es lucha de clase, que es la hostilidad mutua entre los de arriba y los de abajo, sin necesariamente que los de abajo constituyan una clase en el sentido marxista, que constituyan un grupo articulado alrededor de un nuevo sistema de valores o de un nuevo sistema de modos de producción o de nuevos intereses, sino que simplemente que tienen como cosa común estar abajo, que son más pobres, no tienen acceso al poder, viven al 3 y al 4, etc. Viven en las peores poblaciones. Ese fenómeno ha estado presente a lo largo de toda la historia humana, salvo probablemente en las etapas más primitivas de la historia de nuestra raza, cuando vivíamos a nivel de clanes familiares o tribus, donde no había ningún excedente que repartir y por lo tanto no había ninguna base para la creación de desigualdades, que es lo que produce la diferencia entre los de arriba y los de abajo. En todos los demás casos vamos a observar siempre esta dicotomía. En los casos más brutales y más puros, los amos y los esclavos, los señores de la tierra y los siervos. El proletariado y la burguesía es una distinción ya que empieza a entrar en problemas, porque con proletariado y con burguesía ya se está entrando a nombrar, a denominar de esa manera a grupos ya mucho más complicados que simplemente los esclavos, que son claramente definibles, claramente un grupo homogéneo que está en exactamente la misma condición. No es el caso del llamado proletariado, menos el de hoy en día, que no tiene nada que ver con el que conoció Carlos Marx en su época, el proletariado del mundo victoriano, de la industria, del mundo industrial de la época victoriana. La lucha, en cambio, la hostilidad mutua entre los de arriba y los de abajo, se manifiesta todo el tiempo y de las más diversas maneras, desde el niñito de abajo que le tira piedras al tren que va pasando para hacerle algún daño, a ver si le pega a alguien, a millones y millones. Y una de esas formas de expresión es el bandidismo, que no es solamente el resultado de que un grupo de personas se reunió a robar porque no tenían pega, no tenían dinero y entonces dijeron, bueno, robémosle a alguien. Ese elemento está presente, pero no es el único. Hay este otro elemento, el de una lucha sorda, inconsciente, visceral, contra el mundo tal como es y que los mantiene a ellos abajo. Esto es percibido por los sectores bajos, aunque no sean parte de un grupo de bandidos. Los bandidos siempre son una minoría pequeñísima dentro de una población. Pueden haber muchas bandas, pero igual las bandas, digamos, si uno suma los miembros de todas las bandas, es una cantidad mínima de gente. La gente que rodea, la gente que pertenece al mismo sector social, gente que quizás los conoce personalmente porque viven en el barrio, o los han visto surgir de ahí, los han visto desde niños, los ven también oscuramente, vagamente, casi inconscientemente, como algo más que ladrones. Y por eso ustedes pueden observar en muchas instancias que el líder de una banda es, en ciertas circunstancias, convertido en un héroe, en un benefactor. Porque esta banda,
prácticamente muchas bandas. El caso más clásico es el de los narcotraficantes. Ustedes habrán visto las seriales, habrán visto las películas sobre los narcotraficantes colombianos, sobre este tipo que mataron en un techo, no me acuerdo el nombre en este momento. Todas esas bandas que operan en un lugar están en la casa del capo, el lugar donde juntan sus cosas, donde se actúan, está en algún lugar del espacio, ¿no es cierto? Está en alguna ciudad, en algún pueblo, en algún lugar. Y estas bandas siempre reparten a quienes los rodean, al barrio, al vecindario. Desde luego, coimean a autoridades locales para obtener protección, para que les avisen si viene una redada, para dificultar la acción de la policía. Aquí en Chile lo vemos muchas veces. Ni siquiera los bomberos pueden entrar a una población, los pobladores los apedrean, porque los bomberos son representativos, como cualquier otra institución formal, del orden social imperante. ¿Para qué hablamos? La policía o los carabineros tienen muchas dificultades para actuar. Porque ese bandido, o esa banda de bandidos, los benefician. Pero no solo eso, los ven como los que están actuando contra los de arriba. Esto no necesariamente lo tienen consciente, pero está presente eso. El caso clásico de novela es Robin Hood, que roban en el bosque de Sherwood, creo que, a los que van pasando, que tienen plata, y luego les reparte a los pobres. Por supuesto se quedan ellos con una comisión. En Estados Unidos, a fines del siglo XIX, hubo muchas bandas de tipos que asaltaban bancos. Ustedes lo han visto en 1.000.000 de películas, trenes, etc. Y algunas de estas bandas, yo no sé si todas, pero por lo menos hay algunas que no tengo algún conocimiento, como la de Jesse James, películas de él existen, que gozaban de mucha protección en los sectores donde ellos se movían, que eran ciudades del sur de Estados Unidos, porque ellos eran vistos por esta población como los luchadores sociales contra el sistema, en este caso contra los yanquis, que los habían vencido en la guerra de secesión, la guerra civil. Además hacían algunos beneficios, qué sé yo, a los que vivían por esos sectores, que los recibían una noche en su rancho, entonces les dejaban algún dinero. Hasta personajes, ya en tiempos más modernos, que también hay cine, hay películas, hay series. Bonnie and Clyde en Estados Unidos. Una pareja, hombre y mujer, de una banda, que cometieron toda clase de asaltos y mataron a policía. Y sin embargo, contaban con un cierto grado de admiración de parte de la población de abajo norteamericana, por lo mismo, porque estaban robando bancos. O sea, la representación misma en esos años críticos de recesión en Estados Unidos después de la crisis del 29, representativos del poder, del capital, de los ricos, del dinero que ellos no tenían. Cuánta gente no había quebrado, cuánta gente no estaba en la miseria, y venían estos tipos y asaltaban los bancos. Eso les daba una sensación, les permitía un goce vicario de una venganza contra el sistema tal como era. Por la misma razón, alrededor de las bandas a veces se suele crear una subcultura, un cierto romance, digamos, de cancionero, de poesía, que lo vemos en Chile, por ejemplo, con algunas bandas de ladrones que existieron en el siglo XIX. Hay algunas tonadas que tienen que ver con eso, que llevan a la glorificación de los líderes de la banda, porque están matando policías, o sea, representativos otra vez del orden social, porque están matando o despojando a ricos, otra vez, parte del orden social, porque están entrando a saco a una oficina pública, representativa del orden social, porque están burlando, porque escaparon, porque no salieron con la suya. Hay una venganza que está ejerciendo esa banda a nombre de todos los de abajo. Se crea una contracultura. En el caso mexicano, por ejemplo, hay toda una contracultura o subcultura, en realidad es una contracultura, alrededor de las figuras de personajes que luego se pasaron y se convirtieron un poco en revolucionarios, los Emiliano Zapata, los Pancho Villa,
Lo cual muestra a su vez, entre paréntesis, un tema que yo ya mencioné, los vasos comunicantes que hay entre el aspecto bandidesco, llamémoslo así, de la hostilidad contra el sistema, y el aspecto subversivo e insurreccional, que es un escalamiento. Hay líderes de bandas delictivas que eventualmente se convierten en líderes subversivos, insurreccionales, con algún grado muy primitivo, embrionario de agenda política, y viceversa. Hemos visto en Chile y en otras partes, en Colombia, que grupos de ese tipo insurreccionales que han sido derrotados o han entrado en retirada, los miembros o algunos de los miembros se convierten en líderes de bandas de bandidos simplemente. Hay una transferencia de un lado al otro. En Italia eso se ha estudiado muy bien con el tema de las mafias, que es un fenómeno que emergió en el siglo XIX, con ocasión de que todavía no existía Italia, existía una serie de reinos, existía el dominio en el norte, sobre todo de Italia, del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Austríaco y luego Austrohúngaro. Entonces emergieron grupos clandestinos, qué sé yo, con distintos nombres, no me acuerdo en este momento los nombres, pero son varios, y naturalmente para financiarse cometían delitos, robo. Entonces ustedes ven cómo las dos cosas tienden a asociarse, a comunicarse mutuamente. Naturalmente que hay una serie de situaciones particulares que pueden ocurrir en una sociedad que fomentan este fenómeno de la aparición de las bandas. No es simplemente un fenómeno natural, aunque también puede serlo, que en cualquier momento del tiempo y el espacio en la sociedad emerjan bandas de bandidos. Por supuesto que eso ocurre. Pero especialmente ocurre así en épocas traumáticas. Por ejemplo, en un momento dado en la historia económica y social de Europa, los campos, la tierra, vastos sectores de la tierra que eran de uso comunal, bosques o lugares que no eran de propiedad de tal o cual señor de la tierra, o que no eran de tal o cual propiedad de tal campesino pobre, eran empleados por todos libremente para, por ejemplo, llevar a pastar a los animales, o recolectar madera del bosque, o cazar. Todas esas cosas, había un área libre. No era ni siquiera pública del Estado, era un área libre, era tierra que no tenía dueño. Pero con el proceso de, llamémoslo, modernización de la agricultura, perfeccionamiento de la agricultura como actividad comercial con fines de lucro y no meramente de autosostén, empezó un proceso, especialmente en Inglaterra, de lo que se llamó el cercamiento, o sea, ponerle cercas. O sea, un área libre es cercada porque se convierte en propiedad privada de alguien y ya no hay libertad para entrar. Junto con eso, otros procesos fueron ocurriendo que empobrecieron, dejaron sin tierra o no pudieron sostenerse económicamente, terminaron vendiendo la tierra y luego se comieron la plata y quedaron sin nada. Muchos campesinos que antes habían constituido durante generaciones un sector intermedio de la agricultura europea, pequeños propietarios, con unas cuantas pocas hectáreas o acres de tierra, los fueron perdiendo y se fue creando una gran masa de gente desprovista de medios de vida y profundamente hostiles a aquellos que se habían apoderado, aunque ellos hubieran vendido su tierra, nadie los había obligado aparentemente, pero la situación los había obligado y la habían vendido. Entonces, aquellos que habían adquirido sus tierras, aquellos que estaban por lo mismo teniendo más tierra y por lo tanto creciendo económicamente y haciéndose más ricos, más poderosos, porque habían logrado engranarse este proceso de desarrollo económico que se inició más o menos en el siglo XVIII, este fenómeno, se convirtieron en enemigos, en lo que ahora llamarían los explotadores. Se sentían ellos desposeídos, les había sido arrebatado algo. Y en esos momentos el bandidismo en Europa creció de una manera exponencial. Yo les cuento a ustedes, amigos, lo que les voy a contar después de mi próximo bloque. Muy interesante, muy entretenido. O sea, no sé si entretenido, pero interesante. Oxinova, amigos, este producto que viene en un sobrecito, que ahora no lo voy a mostrar. Un polvito, es como esos sobres de sopa, pero este polvito no se convierte en una sopa. Usted lo mezcla en 1 litro de agua más o menos y se convierte en una colonia de bacterias que
cuando usted vuelca ese litro de agua, por ejemplo, en un pozo séptico, se acaba el problema del mal olor porque estas bacterias destruyen aquellas que producen los malos olores. Pero los malos olores vienen de la acción de las bacterias aeróbicas en material orgánico. El material orgánico per se puede no tener ningún olor. Las bacterias se encargan de producir los malos olores por el proceso de la descomposición química que ellos generan. Bueno, usted echa este producto, se acabaron los malos olores no solo en un pozo séptico, que es un caso extremo, sino que en una casa común y corriente que tiene salida de alcantarilla, igual se juntan en distintos sectores del sistema de agua, se junta material orgánico, se juntan los olores, y esta es la solución. Oxinova, amigos, solo se compra online. No lo va a encontrar en ninguna parte, salvo en el sitio online de Oxinova. Invierta en USA.cl. ¿Quiere usted invertir en Estados Unidos y no sabe cómo? No hay problema. Entre a inviertanusa.cl y ahí va a encontrar una empresa chileno-norteamericana que lo va a hacer prácticamente todo por usted, salvo poner la plata. Esa la pone usted. Le van a ofrecer alrededor de 3.000, 4.000 ofertas en franquicias, opciones distintas para invertir. Cientos de opciones inmobiliarias. Le abren cuenta corriente en bancos norteamericanos. Le consiguen créditos en esos bancos. Lo ayudan a constituir sociedades comerciales en Estados Unidos. Le consiguen visa de residencia si usted quiere. Todo. O sea, en otras palabras, usted puede cambiar, no solamente invertir en Estados Unidos, sino que cambiar su vida con inviertanusa.cl. Vamos a la música. ¿Qué haríamos sin música? Estoy escribiendo un libro sobre eso, les cuento, si para callado entre nosotros. Pero para 1 año o 2 años más, supongo. Higiena, amigos. Academia de Música Higiena. Es una academia, primero, que da sus clases online. Segundo, de una multitud de instrumentos. Por ejemplo, piano, toda clase de teclados, de hecho. Canto pop, popular y lírico. Saxofón, clarinete, batería, bajo eléctrico, guitarra acústica, guitarra eléctrica, ukelele, percusión, flauta dulce, flauta traversa, violín, educación de la voz hablada. Todo eso, estimados amigos. Y si usted tiene dudas de cómo será el curso, póngase en contacto con ellos. Primera clase gratis. Una clase gratis, amigos, para que conozca la metodología, para que sus dudas se aclaren. Le aseguro que Higiena tiene alumnos en todas partes del mundo. Dice aquí, está atendiendo chilenos en Estados Unidos, Suiza, Alemania, Nueva Zelanda. Bueno, ahora con el internet ya el lugar donde uno vive tiene re poca importancia, ¿no es cierto? Bien, Higiena, amigos, ahí están los datos, higienaproducciones.com. Continúo con Climo, la mejor climatización, ya saben por qué. La más moderna, la que está al día, la que corresponde al siglo XXI, le cambia la vida, amigos. Pónganse en contacto con miclimo.com y no olviden el ajedrez, que es la mejor forma de educar a sus niños jugando. Un juego que apenas uno empieza a meterse, es muy entretenido y obliga, sin que uno se dé ni cuenta, a desarrollar una serie de habilidades intelectuales que quedan instaladas para siempre, aunque después el niño no juegue más, quedan instaladas y le van a servir toda la vida. Espacioajedrez.com, están con unos cursos. Yo no sé, hace días que les estoy advirtiendo que yo no sé si queda alguna chance de entrar a un curso, tal vez sí, tal vez no. Entre a espacioajedrez.com. Llegado el caso que encuentre un cupo, estupendo, porque los cursos son fantásticos. Una clase a la semana vía Zoom. Si usted pierde la clase puede bajar el video. Hay acciones, además, otras acciones aparte de la clase que usted puede lograr al ser alumno. Montones de cosas, estimados amigos. Les decía de las situaciones traumáticas que dan origen a situaciones en que es más fácil que se emerjan, que se creen el fenómeno del bandidismo. El pasado, y le estaba contando lo extraordinaria que la situación en los siglos XVII, XVIII, XIX, en el pasado, el poder estatal tenía mucho menos poder que ahora, por los medios de comunicación inexistentes en el siglo XVIII. No había telégrafo, no había teléfono, las carreteras eran pésimas. Entonces, ¿hasta dónde llegaba la acción del Estado? Muy poco más allá.
Tenían, por supuesto, algunos grupos de soldados, de gendarmes, como se llamara. Gendarme viene precisamente de una expresión francesa que es gendarme, gente de armas. Habían grupos de gendarmes que recorrían algunos caminos, pero por supuesto eran como una gota en el océano. Entonces el bandidismo era extraordinario. Era un fenómeno como el que estamos empezando a ver en Chile, en que usted salía de su casa o salía de la ciudad y era muy probable, no solo dificultoso, sino que muy probable que lo asaltaran, que le robaran todo y que lo pudieran matar. Algunas personas, los más con más recursos, viajaban acompañados de un séquito de gente armada, o sea, una especie de pequeño ejército particular. En vista de eso, cuando las gendarmes del Estado lograban apresar a uno o dos, a una banda completa, porque podía ocurrir de vez en cuando, trataban de compensar la falta de medios que tenía el Estado para combatir en forma masiva y sistemática el delito con la crueldad de los castigos. Entonces, el fenómeno del patíbulo en la plaza pública, de la destrucción física del delincuente, la tortura, colgarlo, decapitarlo, o de sacarle las entrañas con pinza, y todas esas cosas eran un intento de compensar por el lado de la crueldad, dejando además el cadáver colgando en alguna parte, a la vista de todo el mundo. Era una manera de compensar la falta de medios. El bandidismo era de un grado tal que incluso resulta inimaginable. Póngase usted en el caso que una vez de dos que usted saliera de Santiago o de su ciudad, fuera asaltado en el camino y le metieran un balazo. Una cosa así. Extraordinario. Era muy débil el poder. Piensen ustedes, en el caso de Inglaterra, por ejemplo, que recién se empieza a organizar una policía más o menos importante, más o menos bien entrado ya el siglo XIX, cuando se crea Scotland Yard. Antes no existía prácticamente la policía. Muy poco. La presencia policial era mínima. No había comunicación, o sea, una banda, aquí lo vimos en Chile, con varias bandas famosas que aparecen en los libros de historia. Si actuaban en algún lugar del centro o el sur del país, era muy difícil ubicarlos, agarrarlos, combatirlos. Y hacían lo que se les daba la gana y eran muy crueles por lo demás. Muy crueles. Y permítanme ahora mostrarles algunos libros más relativos al tema. Bandidos es el primer libro que les recomiendo, donde está muy bien explicado y detallado esta condición ambivalente de la banda delictual de abajo. Pero hay otros libros que pueden ser de interés para ustedes. Este, por ejemplo, Las bandas de Nueva York. Cómo llegaron en un momento dado, y ustedes vieron probablemente una película en que trabajaba, ¿cómo se llama este niño tan buen mocito? No sé, creo que se llamaba Bandas de Nueva York también la película, de Scorsese, creo que. En un momento dado, en 1850, 60, por ahí, Nueva York, barrios completos de Nueva York estaban completamente tomados. Bueno, ya estamos empezando a ver esto en las ciudades de Chile. El estudio de esas bandas de Nueva York, en este libro de Herbert Asbury, aquí tiene un prólogo de Jorge Luis Borges. Aquí precisamente hacen mención de que hay una película dirigida por Martin Scorsese, Leonardo DiCaprio, ese era el personaje. Este libro, muy interesante, amigos, cómo era este asunto de las bandas que hacían lo que se les daba la real gana y eran súper crueles. Luego tenemos esto, que se las mostré el otro día. La piratería es una forma de bandas, solo que bandas que están no en la tierra, sino que en el mar, pero son bandas. El origen de ello también es de abajo, normalmente. De vez en cuando habían piratas, digamos, de alta alcurnia, hijos menores de una familia más o menos pitucona, que no iban a conseguir las tierras porque existía la institución del mayorazgo, o sea, hereda todo el hijo mayor, los demás jodieron, y entonces se convertían, haciendo uso de su educación, mayor educación y prestancia, en líderes de piratas. Existió ese fenómeno. Ahí está este libro que se los mostré hace un tiempo. Y aquí tienen otro que manifiesta otra expresión de la revuelta contra el orden social y que son los motines marinos. Aquí dicen una historia de las insurrecciones navales de Leonardo Goodrich. Hubo varias, también hay una famosa película que se llama Motín a bordo, creo que hay dos. La última es la de Marlon Brando, ¿recuerdan ustedes? Las condiciones en que vivían los marinos, los marineros común y corriente en las flotas de todo el mundo, del siglo XVIII y
para atrás, eran indescriptibles. Y eran tratados a latigazos, literalmente. Entonces, de pronto, el odio contra el sistema, encarnado en el caso de un barco en el capitán y sus oficiales, se manifestaba en el motín. Estos son entonces distintas expresiones de un fenómeno más profundo que tiene que ver con el orden social y solo parcialmente con un mero afán de lucro, de decir, bueno, es menos costoso, menos trabajo robarle a alguien que ir a una pega todos los días. Ese elemento está presente, pero solo parcialmente en el caso de las bandas de esta extracción social, aunque está casi 100% presente en el caso de impostores, estafadores o qué sé yo, de clases altas. Eso ahí sí es una acción puramente de orden comercial, digamos, lucrativa. Pero este otro fenómeno, cuando bajamos, tenemos otra expresión. Recientemente hemos visto al señor Yaitul, ahora detenido, entiendo, espero que todavía esté detenido, diciendo, catalogando los robos de madera como una recuperación de tierra. ¿Se fijan ustedes cómo él mismo vincula un fenómeno delictivo con un fenómeno político? Y eso, estimados amigos, es todo lo que les voy a ofrecer hoy día. Espero que nos acompañen a